parámetros van a variar dependiendo de muchas características y dependiendo también de los reactivos que utilicen o el procedimiento que realicen los laboratorios para que ellos nos den un parámetro de valoración de estos tres números, o sea, la cantidad de glóbulos rojos, número de glóbulos rojos. Lisette, apague su micrófono, por favor. Tranquilos. Lisette Choques, ¿no? Sí. Número de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina. En este caso, estos valores que aquí les coloco simplemente son una referencia. En este caso, en los hombres, de 4.200.000 a 5.400.000 glóbulos rojos, ¿no? Un hematocrito entre 42 y 52% y una hemoglobina entre 14 y 17 gramos. En las mujeres, de 3.600.000 a 5 millones de glóbulos rojos, con un hematocrito de 36 a 48% y una hemoglobina de 12 a 16 gramos por decilitro. Esta es una fórmula rápida porque en algunos casos, por una emergencia, podrían solamente solicitarles un hematocrito, un microhematocrito, que es lo más rápido que se puede realizar en un laboratorio. En este sentido, pueden darnos el valor del hematocrito y nosotros tendríamos la capacidad de acuerdo a esta fórmula, saber aproximadamente cuánto está la hemoglobina. Entonces, esta es la relación. La hemoglobina es simplemente el hematocrito entre 3 y el hematocrito es la hemoglobina por 3. Entonces, si nosotros tenemos solamente el hematocrito, podemos saber aproximadamente cuánto es la hemoglobina y viceversa, ¿no? No es aconsejable realizar en la práctica, pero nos sirve para hacer una aproximación del parámetro siempre y cuando solo tengamos uno de los dos. Aunque si nosotros pedimos un laboratorio, como ustedes han podido observar, siempre nos dan los dos valores. Pero si en algún momento solo tuvieran uno de los valores, entonces con estas fórmulas pueden ustedes hacer el cálculo del otro elemento. Ahora, vamos a hablar en lo que respecta a la disminución y al aumento. Cuando hablamos de disminución en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos, van a haber tres posibles grupos de causas de por qué se puede producir esta disminución. Uno es que exista un defecto en los mecanismos reguladores en la producción de glóbulos rojos, es decir, que disminuya esta hormona que se llama eritropoyetina, esta es la abreviación EPO, algo que va a suceder en pacientes que tengan enfermedad renal crónica porque la eritropoyetina se produce en el riñón. También puede ser una causa del hipotiroidismo o algún tipo de enfermedad inflamatoria de característica crónica, ¿no? Ahora, en cuanto al defecto de diferenciación o proliferación o maduración celular, va a verse sobre todo en las anemias que son de tipo de la anemia aplásica o en su defecto cuando existe una deficiencia de los factores de maduración para los glóbulos rojos, en este caso el ácido fólico o la vitamina B12. También podemos ver trastornos que van a producir un aumento en lo que respecta a la destrucción de lo que son los glóbulos rojos. En algún momento habíamos visto, ¿no?, glóbulos rojos que tengan morfología diferente, que la van a hacer más proclive a que pueda producirse una destrucción. En este caso, los ejemplos son la esferocitosis hereditaria, una anemia hemolítica, que existiría algún tipo de alteración enzimática, anemia hemolítica por microangiopatía, intoxicaciones por algún tipo de sustancias, igual por la presencia de algunos anticuerpos o secundario, alguna reacción que podría haber secundaria a una transfusión. Y por el contrario, las causas de aumento, obviamente cuando nosotros hablamos de disminución de la cantidad de glóbulos rojos, el término que utilizamos, ¿cuál es? Anemia. Anemia. Y cuando hablamos de aumento, ¿cuál es el término que se utiliza? Poligloburia, doctora. Policitemia, doctora. Sí, hay términos que se utilizan, hay que dicen eritrocitosis, policitemia, poliglobulia.
Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, causas de aumento, en este caso, pueden ser estados fisiológicos compensatorios y respuestas fisiopatológicas, ya sea por procesos tumorales o enfermedades mieloproliferativas, ¿no? Este cuadrito lo que nos va a mostrar es un frotis en sangre periférica. Es un estudio que lo hace el hematólogo, el especialista, para definir algunas características particulares que tienen los glóbulos rojos para que ellos puedan definir algunas enfermedades. En este caso, lo que podemos observar es esto, ¿no? Esta es la normalidad, es el glóbulo rojo, donde está la depresión central. Este es un esferocito, si ustedes se fijan, la forma es mucho más, no está cumpliendo esa característica de ser un disco bicóncavo, está totalmente esférico. El ictocito lo mismo, y obviamente de acuerdo a esa característica que se encuentra se va a determinar algunas patologías. Luego tenemos estas que son las células diana, porque si ustedes se fijan es como eso que utilizan en el arco y flecha o en el tiro al blanco, son como una diana, ¿no? Donde existe un centro, un área que es más clara, por eso es que llevan el nombre. Esto donde se va a ver en las talasemias. Los acantocitos, porque si ustedes se fijan, no van a guardar la estructura, sino al contrario existe como unas prolongaciones, se va a encontrar en estas patologías. Los equinocitos lo mismo, son prolongaciones irregulares. Los esquistocitos, que tienen una forma de media luna, se va a ver en estas anemias hemolíticas microangiopáticas. Dianocitos, que son como gotita, y esta otra que habíamos observado igual, que eran los drepanocitos, no sé si se acuerdan, que son a la anemia de células falciformes, ¿no? Este fenómeno de Rux, que si ustedes se fijan es como un apilamiento de los glóbulos rojos. Los cuerpos de Heinz, esto en azul que se mira acá, cuerpos de Howe-Holley en la asplenia, sideroblastosis alrededor, inclusiones basofílicas, esto en algunas enfermedades en particular, ¿no? Esto ya igual viendo en el tema de las tinciones respectivas que hacen de estos extendidos, es así como se mira. El otro es simplemente, es un esquema, esto es lo que se ve en realidad, si ustedes se fijan, son esferocitos, algunos son eliptocitos, o sea, no todos, ¿no? Pero sí existen estos, por ejemplo, son eliptocitos. Los dianocitos alrededor está oscuro y al centro tienen como una mayor coloración. Y obviamente acá están los drepanocitos, como un drepa. También en cuanto a los glóbulos rojos, lo que tenemos que determinar es el tema del color. Ya haciendo el extendido se puede uno dar cuenta, ¿no? O sea, las personas, la especialidad en realidad, lo que es la parte de hematología, pueden definir ellos en la observación cómo es que se está comportando el tema del color. En este caso, esta es una hipocromía, es decir, si ustedes se fijan, la mayoría de los glóbulos rojos son tenues, son de un rojo clarito, rosado. Esta es la hipercromía, son glóbulos rojos con una coloración intensa. Y esto es policromatofilia, que significa que existen ambos. Hay claritos, hay oscuros, de todo tipo de color, ¿no? Entonces acá es un esquema, esto es lo normocrómico, la coloración del glóbulo rojo, la hipocromía que es mucho más clara y la hipercromía que es mucho más intensa. Y esto sobre todo se va a ver en lo que son los esferocitos, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí parecería que hay un esferocito. Y obviamente la anisocromía, donde puede existir la diversificación de esto que hemos hablado. También tenemos que ver el tema del tamaño. En este sentido, existe esta terminología, normocíticas, que son del tamaño normal, microcíticas, macrocíticas. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que se hace los cálculos o qué parámetros se toma en cuenta para determinar aquello. Entonces, normocíticas, cuando los glóbulos rojos son de tamaño normal, podemos ver en estos dos grupos, hemolíticas, no hemolíticas. Las macrocíticas, que son glóbulos más grandes de lo normal, sobre todo en la anemia megaloblástica, cuando hay deficiencia de vitamina B2 y deficiencia de ácido fólico.
y en las no megaloblásticas en estas otras dos patologías, ¿no? Cuando son microcíticas, son más pequeñas de lo normal, anemia ferropénica y en la talasemia. Bueno, entonces, hablando de la hemoglobina, es igual, ya lo hemos visto, esta es la hemoglobina, está el grupo hemo, la globina, y obviamente aquí es donde se va a unir lo que es las moléculas de oxígeno. Entonces, es una proteína que está presente dentro de los glóbulos rojos y es la encargada de transportar el oxígeno. Si ustedes se acuerdan, 1 gramo de hemoglobina va a transportar aproximadamente 1.34 ml de oxígeno. Eso es lo que es lo normal. Entonces, existen unos valores normales, igual ya los hemos visto, pueden variar, como les comenté a un inicio. Y obviamente es lo que le da el color a la sangre, ¿no? Entonces, todo esto igual ya lo habíamos repetido, que existen diferentes tipos de hemoglobina, la A, que es de la adulta, la F fetal, y este otro tipo de hemoglobina, y la hemoglobina S, que es la que está presente en las células falciformes, ¿no? Entonces, igual va a haber alteraciones en los defectos en lo que respecta a la síntesis del hemo, por ejemplo, en una anemia por déficit de hierro, que generalmente se produce en lo que son las embarazadas, en algún tipo de enfermedad crónica, en intoxicación por metales pesados, y los defectos en la síntesis de la globina, que es la otra parte de la hemoglobina, van a presentarse sobre todo en lo que es la talasemia mayor y las hemoglobinopatías secundarias. Entonces, hablando ya en general en el tema de los glóbulos rojos, cuando existe una disminución, puede ser por un trastorno relacionado con la imposibilidad del desarrollo citoplasmático del eritrocito. Y un aumento en general de los glóbulos rojos podríamos ver en estas dos circunstancias, en una deshidratación grave y en una primera semana de vida. Es decir, que cuando nosotros encontramos valores elevados, tenemos que ver el contexto del paciente. No siempre le vamos a catalogar a un paciente que es eritrocítico, sino que tendríamos que hacer algunos controles o determinar por qué ese paciente está con esa elevación de los glóbulos rojos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que más o menos se hace el proceso de la realización de lo que es el hematocrito. Cuando al paciente se le toma la muestra de sangre, lo que hacen los de laboratorio es centrifugar. Esta es una máquina de centrífuga donde colocan los tubos donde se ha recolectado la sangre y hacen girar. Es una centrífuga donde hacen girar, tiene sus tiempos para hacerlo, y una vez que sucede eso, entonces existe una división. Hay un depósito de lo que son los glóbulos rojos. Al finalizar el procedimiento queda así en el tubo la sangre. Los glóbulos rojos van a sentarse en el fondo y lo que va a sobrenadar es el plasma. Y entre el plasma y lo que es el glóbulos rojos van a estar presentes lo que son las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿no? En esta línea que espero que se mire, es una línea tenue, pero es blanca. Entonces ahí están plaquetas, glóbulos blancos. Lo que está abajo es glóbulos rojos y lo que está sobrenadando sería el plasma. Entonces, el hematocrito es nada más que la relación porcentual que existe entre estos, y obviamente tiene aquí está la diferenciación. Miren, acá está otra vez el plasma. Esto que miran acá como una banda es la parte que están plaquetas y glóbulos blancos, y por debajo está el glóbulo rojo. Entonces, esto es lo normal. Este es el hematocrito normal. Esto hablamos en porcentajes, 36-42, es hombre-mujer. Anemia, cuando esta relación, si ustedes se fijan, la parte de lo que está en rojo, que son los glóbulos blancos, está mucho menor la relación entre glóbulos rojos y lo que es el plasma, ¿no? Y policitemia, cuando esto aumenta, cuando todo esto que está en rojo va a aumentar en relación a lo que es el plasma. Entonces, esto es el hematocrito y esto lo obtienen en laboratorio mediante ese procedimiento que realizan, que es en una centrifugadora, ¿no? Otro valor que nos dan en el hemograma es la velocidad de sedimentación globular, o su abreviación BSG. Eso es lo que van a encontrar en los laboratorios, lo vamos a ver más adelante. Lo que es lo que nos va a mostrar esto es simplemente la velocidad con la que
los glóbulos rojos van a empezar a producir una precipitación en un tiempo. Generalmente es una hora. En una hora realizan esto, ¿no? Y los valores que van son de acuerdo al sexo, hombre, mujer, niño y recién nacido. Entonces, hasta 15 milímetros hora sería normal en el hombre y hasta 20 milímetros la hora sería en la mujer. Las alteraciones de la BCG, este es un parámetro que nos interesa, sobre todo cuando vamos a hacer el control de algún tipo de patologías. En este caso puede estar aumentado en pacientes embarazadas y en vejez, puede estar o aumentado cuando existe alteración en lo que son las proteínas plasmáticas, que sería relacionado con infecciones, procesos inflamatorios, o alteraciones de los hematías cuando existe una anemia. La disminución se va a ver en alteraciones igual de las proteínas plasmáticas, alteración de las hematías, es decir, cuando exista policitemia, cuando existan muchos glóbulos rojos, se va a enlentecer esta sedimentación, es decir, ese acúmulo de los glóbulos rojos, mientras que cuando existen menos glóbulos rojos, entonces va a ser más fácil que todos precipiten. Por eso es que existe la diferencia en lo que es aumento y disminución, ¿no? Ahora, esto igual ya lo habíamos visto, son los índices hematimétricos. Esta es la manera como vamos a definir esa terminología que hemos dicho de microcítico, macrocítico, de hipocromía y hipercromía, ¿no? Entonces, con el volumen corpuscular medio, son fórmulas que se realizan. Lo normal es que sea de 80 a 100 femtolitros, y lo que vamos a tener es que sea normocítica, y si es menor a este valor va a ser microcítica, y obviamente si es mayor va a ser macrocítica, ¿no? Lo mismo pasa en lo que es la hemoglobina corpuscular media. Esto se va a calcular en lo que son picogramos, igual existen las fórmulas, y la concentración de hemoglobina corpuscular media también igual nos da el tema de la coloración de lo que es esto. Estas son las fórmulas. Si ustedes se fijan, volumen corpuscular medio, muchos laboratorios ya nos hacen el cálculo, y en el hemograma, las que se realizan sobre todo por Coulter, que es un sistema, ya salen con este valor. Pero existen otros laboratorios que cuando lo hacen manual, entonces no hacen los cálculos, y si nosotros queremos determinar algún valor para determinar si es una anemia normocítica, normocrómica, hipocrómica, etcétera, entonces tenemos que hacer los cálculos, y esta es la manera. En este caso acá, este valor siempre nos los van a dar el hematocrito, y también vamos a tener el valor total de los glóbulos rojos. Entonces, con esto nosotros podemos hacer el cálculo del volumen corpuscular medio, que esta es la abreviación, ¿no? Entonces, se va a medir en femtolitros, se utiliza principalmente para valorar lo que son las anemias. Ya hemos dicho, dependiendo del valor, 80, son variables, es diferente, puede variar los valores, ¿no? Pero siempre hay un término medio. Entonces, en este caso, en esta diapositiva, por ejemplo, hablan de 80 a 98, otros hablan de 110 o de 100. Entonces hablan de microcítica, macrocítica. Lo mismo la hemoglobina corpuscular media, es la hemoglobina, acá es el hematocrito sobre eritrocitos, acá es hemoglobina sobre eritrocitos, se va a medir en lo que son picogramos. PG es picogramo, ¿no? Estos son los valores, y este nos va a determinar el tamaño, y este nos va a determinar la coloración que está presentando ese glóbulo rojo. Otra cosa que también podemos nosotros ver en el laboratorio es el recuento de reticulocitos. ¿Qué habíamos dicho que son los reticulocitos? Eritrocitos inmaduros. Eritrocitos inmaduros. Entonces, es un valor importante que se solicita cuando se determina que existe anemia. Entonces, son eritrocitos inmaduros que van a contener esta característica. Dicen, mire, son como redes de cromatina que tienen dentro y que van a estar formados por restos de RNA. Entonces, de esa manera es que en laboratorio, cuando hacen el extendido, ellos determinan la cantidad de reticulocitos que existe en una muestra de sangre. Entonces, como hemos dicho, son los glóbulos rojos que son inmaduros. Nos van a diferenciar dos tipos de anemia, sobre todo las arregenerativas y las regenerativas. Tiene su valor de 0,5 a 1,5. Esto hablamos en porcentaje, no hablamos en otra medida.
Y bueno, vamos a tener valores altos cuando existe hemólisis y sangrado y bajos cuando existe déficit nutricional, inflamación crónica o infiltración de algún tipo a nivel de la médula ósea. Y está en relación a esto que les decía, si es una anemia regenerativa o arregenerativa. Regenerativa es porque si de repente ha habido una pérdida, entonces la médula ósea está intentando lanzar la mayor cantidad de glóbulos rojos que pueda porque ha llegado la información de que están bajando los niveles de glóbulos rojos y entonces empieza a lanzar mucha cantidad de glóbulos rojos y en su mayoría son glóbulos rojos que son jóvenes y es por eso que existe un aumento de estos reticulocitos, ¿no? En este caso, esta regenerativa sería esta, en hemólisis y sangrado. Y la regenerativa es cuando, a pesar de que exista un nivel bajo, no tiene la capacidad la médula de hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez está, como aquí dice, infiltración, es decir, existen otro tipo de células que están ocupando el espacio y no hay la posibilidad de que se produzcan los glóbulos rojos que necesita el organismo. Es por eso que no puede hacer no puede crear o no pueden salir o producir mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Entonces existen unas fórmulas para definir esto. Acá, como les dice, mayor a 1 regenerativas, hemólisis sangrado, y menor a 1 hiporregenerativas, la aplasia medular. Es decir, en la aplasia medular, la médula no puede producir glóbulos rojos. No, y no solamente glóbulos rojos, en una aplasia medular no va a haber glóbulos rojos, no va a haber glóbulos blancos y plaquetas tampoco. Entonces va a haber una disminución total de las tres series, ¿no? Pero en este caso estamos hablando exclusivamente de lo que son glóbulos rojos. Es por eso que el ejemplo es la aplasia medular. Y existen otros cálculos más que se realizan, esto solamente para su conocimiento, ¿no? De cómo se calcula o cómo hacen en laboratorio el cálculo del índice de producción reticulocitaria, tomando en cuenta estos parámetros. Y si ustedes se fijan, acá nos habla de la vida media del reticulocito según el hematocrito. Este dato nosotros lo vamos a tener, es seguro que en laboratorio, en cualquier laboratorio nos los van a dar. Entonces nosotros podemos asumir que de acuerdo a este hematocrito podemos saber cuánto tiempo va a sobrevivir ese reticulocito, de acuerdo si es que en algún momento hemos solicitado ese valor en lo que es la circulación, ¿no? 45% va a ser un día, 35,5, 25,2 y 15,2.5. Entonces, esto es otra vez la clasificación. Si ustedes se fijan, esta abreviación es de reticulocitos. Esto es cuando está elevada la producción, cuando hay disminución. Son regenerativas, es periféricas. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando, como les vuelvo a reiterar, la médula ha recibido la información de que existe disminución de glóbulos rojos, cuál haya sido la causa. Puede ser aguda, puede haber sido una hemólisis, puede haber tenido una hemorragia masiva a esa persona. Entonces, si nosotros le pedimos en ese instante el recuento del reticulocito, seguramente va a estar elevado, porque como les vuelvo a reiterar, la médula ósea va a intentar compensar esa pérdida produciendo la mayor cantidad de glóbulos rojos y es por eso que va a lanzar jóvenes posiblemente en algún momento en su mayoría y entonces cuando pasen a la circulación lo que se va a hacer en el examen de sangre es que se va a encontrar estos reticulocitos en sangre, ¿no? Y obviamente las A regenerativas o centrales, ¿por qué? Porque como les vuelvo a reiterar, no hay factores, hay una suplantación, es decir, ha habido una invasión a ese nivel y no está pudiendo producirse o hay una insuficiencia medular, ya será porque existen estas patologías, ¿no? Aplasia, es decir, la médula no tiene la posibilidad de producir estos elementos de la sangre. Y aquí les traigo este gráfico solamente para recordarles sobre lo que es la eritropoyetina. La eritropoyetina, esta es su abreviación, donde ustedes vean esta abreviación de EPO, implica eritropoyetina. Entonces, es una hormona que va a regular la formación de lo que son los glóbulos rojos. Se forma a nivel renal y es por eso que las personas que tienen algún tipo de alteración renal necesitan utilizar este suplemento porque estos pacientes renales, una característica es que está ligado al problema renal, a la insuficiencia renal, sobre todo cuando es crónica, está ligada a la anemia. Siempre el paciente renal crónico va a ser anémico. ¿Por qué? Porque no va a poder producir esta hormona, la eritropoyetina, que ayuda en el tema de la formación de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, por tanto, estos pacientes renales tienen que utilizar un suplemento, es decir, esa hormona que no pueden producir la tienen que recibir
en forma exógena, es decir, la tenemos que administrar como un medicamento. Obviamente acá igual mostrándoles los glóbulos rojos, donde es que se van a formar sobre todo a nivel de lo que es el esternón, hueso ilíaco, la cabeza de los huesos de los miembros, es ahí donde va a estar sobre todo formada, ¿no? Esto es igual lo que les había dicho, que los pacientes con enfermedades, sobre todo los enfermos renales son los que utilizan esto, pero también hay otras enfermedades donde se puede utilizar esto a raíz de que con la utilización de esta eritropoyetina podemos evitar que estas personas reciban una transfusión, porque tendrán que entender que estos pacientes crónicos, cuando hablamos de una anemia crónica, son pacientes que su organismo ya se ha habituado a un valor bajo de lo que es la hemoglobina y el hematocrito, sobre todo la hemoglobina. Entonces, a ellos realizarles una transfusión a un paciente que es crónico no es tan beneficioso. Entonces, a ellos hay que hacerles un tratamiento de manera que vayan intentando reponer o recuperar esos valores de a poco. Mientras que en una anemia aguda, nosotros no podemos utilizar esto para intentar mejorar el aumento de glóbulos rojos, porque en una anemia aguda existe riesgo de vida. Si en una anemia aguda, pónganse que existiría un accidente de tránsito, una fractura expuesta y la persona está con riesgo vital, nosotros no podríamos darle este medicamento porque esto es a largo plazo. Lo que se necesita en una anemia aguda es reponer eso que ha perdido en el momento. No podemos ponerle suero, no podemos ponerle otra cosa que no sea sangre, porque es lo que requiere el organismo. Si en algún momento nosotros no reponemos la sangre, entonces estos pacientes tienen muchas posibilidades de fallecer. Por eso es que es diferente. No vamos a hablar de ese tema de la aguda crónica porque no vamos a hacer una valoración con un laboratorio si es agudo o crónico. Eso va a ser la valoración clínica. Por eso es que no estamos tocando esa clasificación en cuanto a lo que son las anemias. Entonces, aquí les traigo más o menos un flujograma de cómo se hace la interpretación de las alteraciones del hemograma. Espero que se note. Acá está lo que dice el hematocrito, hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media. Luego vamos a ver lo que son la cantidad de glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, ¿no? Y por última instancia, si existiría alteraciones en todo esto que estamos observando, tendríamos que usar un frotis. Luis, por favor, lo voy a sacar de la clase. Ok, entonces existe un algoritmo diagnóstico a partir de los datos que nos van a dar. En este caso vamos a hablar en primera instancia de lo que es la anemia. Cuando vemos que el valor de los glóbulos rojos en total, que ya va a estar referido en lo que es hemoglobina, hematocrito, nos están dando parámetros para definir que el paciente está con anemia, entonces nosotros vamos a ir a fijarnos lo que es el volumen corpuscular medio y lo vamos a definir en tres posibilidades: que esté normal, que esté bajo o que esté alto. En este caso, si está normal, podríamos completar el estudio. No siempre en el hemograma les dan el tema de la cantidad de reticulocitos, jóvenes. Eso ustedes tienen que solicitar aparte. En la ordencita ponen recuento de reticulocitos o tiquean esa casilla si es que la tienen para tiquear. Entonces, reticulocitos, ya sean altos o bajos, y aquí ya les está guiando a otras posibilidades. Reticulocitos bajo, normal, infecciones, fármacos, intoxicación, etcétera, etcétera. Si están altos, entonces hay que definir si hay hemólisis por alguna situación. Podrá ser hemolítica, déficit de algún tipo de enzima, etcétera. O si no hay hemólisis, entonces puede ser algún tipo de hemorragia, es decir, algo externo que esté sucediendo con el paciente, ¿no? En cuanto al volumen corpuscular medio sea alto, vamos a definir que pueda tratarse que hay déficit de vitamina B12 y ácido fólico, que existe algún tipo de síndrome mielodisplásico, anemias, hipotiroidismo, esta anemia post-esplenectomía, por ejemplo, que puede suceder en algunos pacientes,
raro, esferocitosis, drepanocytosis. Y cuando está bajo, déficit de hierro, talasemia, anemia sideroblástica. O sea, este es un flujograma que nos ayuda a definir con el volumen corpuscular medio. Nosotros solamente tenemos que seguir, nosotros ya sabemos el valor, entonces simplemente seguimos la flechita, ¿no? Cuando hacemos, vuelvo a repetir, la interpretación, en este caso estamos hablando solo de la serie roja, hablamos de índices eritrocitarios, volumen corpuscular medio, que ya sabemos se va a calcular con el hematocrito y el número de matillas, nos va a dar el tamaño, microcitosis, macrocitosis. La hemoglobina corpuscular medio se va a medir con la hemoglobina y el número de glóbulos rojos total, y nos va a medir el contenido de hemoglobina que te da cada paciente. En este caso, esto es lo que nos va a dar si es hipocrómico o hipercrómico. Luego tenemos esta concentración de hemoglobina corpuscular, igual nos va a definir lo que hemos indicado, ¿no? Si hipercromía, hipocromía. Y estos otros parámetros que son raros, la verdad, ancho de distribución eritrocitaria, que igual nos da otros parámetros que casi no nos los informa. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con anemia, primero es esto, anamnesis, historia, todo tipo de información necesitamos. Ingesta de fármacos, algunos que pueden producir, algunas enfermedades, todo esto necesitamos saber, y luego ir a lo que es la exploración física. Todo exploración, y luego de eso definir qué se le va a pedir. ¿Qué le vamos a pedir en caso de que ya hayamos definido que este paciente esté con anemia? Hemograma completo, donde nos van a dar, si es que no nos los dan, nosotros tenemos que hacer el cálculo de estos índices corpusculares. Tendríamos que agregar el recuento de reticulocitos para definir estas dos categorías, si es regenerativa. Y por último, un frotis en sangre periférica para que se defina la característica de los glóbulos rojos, porque es la única manera donde se va a poder observar. No es algo simple, no es que nosotros tomemos la sangre y podamos extenderlo y ver en el microscopio. Existen algunas tinciones especiales que realizan los hematólogos para definir, poder observar con mucha más claridad las características de los glóbulos rojos, ¿no? En este caso, ya que estamos hablando sobre todo lo que son las anemias. Entonces acá, igual este gráfico, términos que deben saber, el hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Acá está la reglita, es el tamaño, cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo, cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del glóbulo rojo. Ambos nos van a dar el tema de hipocromía, hipercromía. Esto microcítico, macrocítico, ¿no? Luego tenemos, de acuerdo a la etiología, hipoproliferativas, hemolíticas, por hemorragia, anemia ferropénica, talasemia, normocítica, normocrómica. Ahorita vamos a ver otro cuadro igual. La clasificación de acuerdo a la morfología, anemia microcítica, anemia normocítica, anemia macrocítica. Y las posibilidades de acuerdo a esto que hemos encontrado. Nosotros podemos llegar con el laboratorio a definir esto, si es anemia microcítica o si es una anemia normocítica, o si es macrocítica. Eso ahorita vamos a ver en un laboratorio. Este es el valor que ya les están dando como parámetro, volumen corpuscular medio de 80 a 100 femtolitros, ¿no? Y aquí abajito están los síntomas, porque recuerden que la anemia, como la sangre circula por todo el organismo, va a producir alteración a todos los niveles. No va a ser exclusivamente en uno. Entonces, imagínense, vamos desde la parte cutánea, palidez, va a haber mucosas y de repente, si existe hemólisis, va a haber ictericia. ¿Por qué habría la ictericia? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa cuando se destruyen los glóbulos rojos? ¿Se libera bilirrubina, doctora? Sí, no se libera la bilirrubina. De uno de los componentes del hemo va a ir al proceso de degradación y va a terminar siendo bilirrubina, ¿no? Por eso es que van a terminar algunos pacientes con ictericia. Va a terminar, jóvenes van a volver a ingresar. Igual problemas respiratorios, puede haber disnea, cardíacos, la taquicardia es lo primero que sucede en los pacientes cuando la anemia es aguda. Los neurológicos, cefalea, vértigo, si es grave va a haber incluso mayor deterioro. Problemas digestivos son pacientes que tienen anorexia, pérdida de peso,
son irritables, cambios de humor, insomnio. Entonces, como verán, el tema de anemias es algo bien ampuloso, o sea, es difícil de definir. Solamente les damos una idea. Bueno, este cuadro igual les muestra el tema de la clasificación de las anemias. Esta es la morfología, más o menos como se ve. Aquí están explicándoles qué es lo que está sucediendo con respecto a la anemia. Aquí les explica qué es lo que está pasando a nivel de la médula ósea y acá lo mismo en cuanto a la eritropoyesis, si es eficaz o no es eficaz, ¿no? Es cuestión de que ustedes lo vayan a revisar con detenimiento. Acá dice, es una anemia normocítica normocrómica. Si es normocítica y normocrómica, ¿cómo está el volumen corpuscular medio y cómo está la hemoglobina corpuscular media? Dentro de los rangos, doctora. Por eso es normo, ¿no? Entonces, eritrocitos normales. Acá puede haber una sobreproducción. Y puede haber una producción ineficaz de lo que son las células hematopoyéticas, por eso habla de una eritropoyesis ineficaz. Si ustedes se fijan, en la anemia por deficiencia de hierro existe hipocromía. Esa es una de sus características. Eso es lo que se va a observar cuando hagan el extendido o en su defecto, ¿qué índice hematimétrico tendría que estar alterado cuando hablamos de hipocromía? Hemoglobina corpuscular media, doctora. Sí, eso tendría que estar alterado para definir esto. O sea, hay mayor claridad, ¿no? Igual acá les refiere la anemia perniciosa, que son en este caso va a ser la morfología que solo se va a poder observar en el frotis. La anemia megaloblástica, lo mismo es igual, el frotis no los va a definir, pero en esta igual nosotros podemos valorar en algunos de los índices hematimétricos. Este de la anemia plásica, anemia falciforme, la hemolítica. Si ustedes se fijan, esto que está bien irregular son glóbulos rojos que se han destruido. Y obvio, a la anemia sideroblástica, ¿no? Eso es para que lo revisen solamente ustedes. Entonces acá tenemos un examen de un hemograma completo. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que no hay de lo que hemos hablado? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, doctora.
¿Cuál es el nombre de todos ellos? ¿Con qué título se les llama a estos parámetros que ha mencionado? Índices eritrocitarios. Índices hematimétricos, sí, exactamente. Índices hematimétricos. Entonces, tenemos algunos parámetros, pero no tenemos esos datos. Pero a ver si alguno de ustedes quiere valorar este hemograma que le impresiona. Estamos hablando ahorita de solamente serie roja. Entonces, ¿cómo está este laboratorio? El paciente está anémico, doctora. Sí, pero lo que necesito es que me valore, que me diga, aquí no les están dando valores de referencia, entonces por tanto ustedes tienen que saber los valores de referencia y decir, los glóbulos rojos están tanto y el valor de referencia es de tanto a tanto. El hematocrito está tanto y el valor de referencia es de tanto a tanto. La hemoglobina está tanto y el valor de referencia es entre tanto y tanto. Ya, doctora, entonces, los glóbulos rojos, las referencias serían, ya que es un paciente hombre, sería hasta 5,2 millones más o menos 300.000. El paciente ¿De cuánto a cuánto? sería de, Un término medio. bueno, según el libro, 5,2 más o menos 300.000, o sea, sería 4,8, 5,2 millones. El paciente presenta 2,4 millones, que sería demasiado bajo, produciendo así lo que es deficiencia de glóbulos rojos. En el caso del hematocrito, la referencia sería en el hombre sería entre 15 y 17. El valor... ¿Hematocrito? Bueno, el hematocrito sería entre 42 a 52, disculpe. Y en el paciente presenta 21. En la hemoglobina sería de 15 a 17 y el paciente presenta 6,8. Y en el caso de las plaquetas tendría que presentar 30.000 y en este caso presenta 9.000. 30.000 no es el valor de las plaquetas 30.000. Ya que se ha metido con las plaquetas que aún no hemos visto, ¿cuánto es el valor normal de las plaquetas? Eh, 300.000, doctora. ¿De cuánto a cuánto? 150.000 a 350.000. De 150.000 estamos hablando a 350.000, dependiendo del laboratorio. Aquí están 9.000 plaquetas. Imagínense cuán alterado está este laboratorio. Y si ustedes leen acá, solo lo vamos a leer porque esto no estamos viendo ahorita la serie blanca, pero dice, no se realizó recuento diferencial porque los glóbulos rojos son muy escasos. Incluso allá ellos ya le anotan, ¿no? Muchas células inmaduras y por lo que ellos sugieren la interconsulta con el hematólogo. Este paciente sí es un paciente que está siendo tratado actualmente internado en el Hospital Santa Bárbara por un cuadro de leucemia. Está internado y lo está viendo el servicio de hematología, ¿no? Entonces, como verán, una de las series, en este caso los glóbulos rojos, es lo que está alterado. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el volumen corpuscular medio para saber si está bien, está mal y la hemoglobina corpuscular media? ¿Cómo era la fórmula? Johann para el volumen corpuscular medio. Cuando ustedes vean fórmulas jóvenes, algo que tienen que anotarlo, porque como les dije, íbamos a hacer ejercicios de porque después el resto de hemogramas que tenemos todos ya están calculados, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo era la fórmula? Hemoglobina por 3, doctora. No, el hematocrito sobre eritrocitos, doctora. Exacto, aquí está. Volumen corpuscular medio, hematocrito entre, bueno, por 1000 hacen la extensión sobre la cantidad de glóbulos rojos. Y esto va a ser medido en femtolitros. Y lo que vamos a calcular igual es esto, la hemoglobina corpuscular media es la hemoglobina sobre la cantidad de los glóbulos rojos. Y esta otra que podemos medir, miren, es hemoglobina entre hematocrito. Voy a mostrar dónde está, para que copien las fórmulas. Aquí está.
estas dos. Hematocrito sobre eritrocitos y hemoglobina sobre eritrocitos. Estos dos vamos a calcular. El valor, si quieren utilizar este, es de 80 a 100, dicen algunos, 80 a 98 femtolitros. Y este de 27 a 32. Este sí es el mismo que se refiere en casi toda la literatura, 27 a 32 picogramos. Entonces, copien esas fórmulas y hagan el cálculo de este paciente. Y me avisan. ¿Cómo es? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto le salió? Doctora, 0.03 me sale a mí. A ver, el hematocrito se pone lo que está saliendo. En este caso nos ha salido 21, ¿no es cierto? 21. No vamos a poner la totalidad, vamos a poner 2.42. Y eso tienen que multiplicar por un factor de amplificación que es 10. A ver, saquen así.
¿Cuánto le salió? 8.67, doctor. No, sale 86. 21 entre 2.42 por 10. O si quieren, 21 por 10 entre 2.42. ¿Cuánto le sale? 86.78, doctora. Ya 86.76, 76 más o menos, ¿eh? 86, entonces ya si quieren. O si quieren lo redondean, porque es, no redondearía porque es impar, es 86. Ahora, 86, ¿cuánto es el valor normal que habíamos dicho? 80, 100, doctora. Entonces estamos dentro de lo normal, ¿no? 86 femtolitros, FLs. Entonces esta es una anemia. Si está dentro del normal el volumen corpuscular, ¿cuál es el término que se da? Normocítica, doctora. Normocítica. Ahora vamos a calcular la hemoglobina. ¿Cuánto les ha salido? Es la misma situación. La hemoglobina por esa cantidad que les he dicho, 2.42 por 10. A 28, doctora. 28 le sale. Ya. Sí, doctora. Entonces, ¿y cuánto era lo normal que habíamos dicho de la hemoglobina corpuscular media? De 27.32, doctora, picogramos. Estamos dentro del rango. Entonces, ¿cuál es el término que se le daría a esta anemia? Normocrómica, doctora. En total, con el otro cálculo más que hemos hecho, ¿qué sería? Normocítica, normocrómica. Exacto, anemia normocítica, normocrómica. A eso hemos llegado haciendo los cálculos. Nosotros tenemos que hacer los cálculos en este caso, ¿no? Y aquí ustedes se fijan, está igual, han pedido el recuento de reticulocitos en este paciente porque efectivamente es un paciente hematológico, es decir, tiene su alteración hematológica, ¿no? Acá está el valor de referencia. Este laboratorio no es de un paciente que haya empezado la enfermedad. Este paciente ya está en el proceso de su tratamiento, pero está con una mala evolución, por lo que ustedes pueden observar. Si tiene 9.000 de plaquetas, que no hemos llegado todavía a esa parte de las plaquetas, implica que este paciente tiene bastante riesgo de sangrar por donde sea y de forma espontánea. Si llega a menos, con este parámetro, el primer lugar donde sangran estos pacientes es en el cerebro. Entonces, ahorita no está con esa clínica, pero tiene bastante riesgo. Es por eso que él ha tenido una muy mala evolución de la enfermedad de base que tiene. Para terminar, porque ya va a ser hora, jóvenes, creo que tienen otras clases. Entonces, acá, en este lado, a ver, ¿quién me puede decir cómo está la hemoglobina? Aquí, esto es mediante un sistema que se llama Coulter. Entonces, esto es un equipo. Aquí ya todo lo ha calculado. Todo ha calculado. Entonces, ¿quién quiere definir cómo está este paciente que estoy señalando con la flechita? Yo, doctora, creo. Yo. Ya. En la RBC, que es Red Blood Cells, está dentro de los rangos normales, 4.36, entre valores de 4 a 5.50, ¿no? Ya. La hemoglobina corpuscular media está ligeramente baja, 119 sobre 120 sobre 160, que son los valores de referencia, ¿no? Por lo que se podría decir que es una... ¿Y el hematocrito? Está 36.7 y está abajo, eso que sobre los valores de referencia que son 40 y 54, ¿no? Por ciento. Entonces, ahorita con esto ya le vamos a dar un nombre, ¿no? Este paciente está con... Una anemia, doctora. Ya, ahora, vámonos a los índices hematimétricos. Aquí ya están calculados. Sí, doctora. El volumen corpuscular medio
de 84.1 está en lo normal. La hemoglobina corpuscular media está 27.3, igual está normal, entonces es una anemia normocítica normocrómica, doctora. Ok, exactamente. Ahorita le puse solamente hemoglobina hematocrito, pero sí, está bien. ¿Alguien que quiera dar lectura a este otro laboratorio? Julio, a ver. Julio Mogro. ¿Está? O Luis. Stephanie. Y doctora, Este laboratorio, a ver. se observa que observamos la hemoglobina con un valor de 100, el cual llega a estar fuera del rango normal en una cantidad menos, ya que los valores de referencia son entre 120 a 160 gramos. El hematocrito Es en gramos, pero tendríamos que decir que es 10, o sea, es diferente la medición que está realizando. Para que nosotros hablemos, porque nosotros no hemos hecho una valoración de 100, ¿no es cierto? Es 10. Entonces, obviamente ustedes lo están leyendo tal cual está en el laboratorio. Pero en este caso sería 10.0 y aquí sería 31.2 para definir estos parámetros. Entonces, siga, por favor, el hematocrito, ¿cómo está? El hematocrito está fuera del rango normal con un valor de 31.2 y el valor de referencia es entre 40 a 54%, lo cual nos daría también una anemia. Ya. Y el volumen corpuscular medio es de 91.1, el cual está dentro del rango normal de entre 80.0 a 100.0, y el hematocrito volumen hemoglobina corpuscular media es de 29.2, el cual está dentro del rango normal entre 27 a 34, lo cual llegaría a ser una anemia normocítica normocrómica. Ok. Entonces, eso. Llamativo de esto, si ustedes se fijan, aquí han dado un valor, pero no hacen diferencial. Eso lo vamos a ver igual en la parte de blancos, ¿no? Y aquí les hacen la nota. Se observa células inmaduras de la serie blanca, por lo que no han hecho, la máquina en sí no ha podido diferenciar los glóbulos blancos, ¿no? Entonces vamos a quedar aquí, jóvenes. La siguiente vamos a terminar con lo que es glóbulos blancos, plaquetas y el grupo sanguíneo para terminar esta parte. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no tienen ninguna pregunta, entonces nos vemos mañana a las 4. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.